Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, improvisé un poquito lo que sería una clase para poder explicarles mejor esto de que estamos, este tema nuevo que estamos hablando, que son las uniones químicas, ¿sí? Ustedes en los trabajos que me fueron mandando, lo fueron haciendo a través de los tutoriales que vieron, donde la explicación está bárbara, pero a lo mejor es un poquito diferente a lo que nosotros vamos a manejar en clase. Por eso yo quiero armarles esto para explicárselos a mi manera y así lo puedan entender mejor y que sea de la misma forma que después lo vamos a seguir viendo en clase, ¿sí? Bueno, yo acá anoté los 3 ejercicios que ustedes tenían de tarea para volver a hacerlos juntos. Pero antes me gustaría explicarle 2 o 3 puntos claves en esto de las uniones químicas, ¿sí? Ustedes saben que hay diferentes uniones químicas. Una es la iónica, que es la que se da entre un metal y un no metal. Otra es la covalente, que es la que se da entre dos no metales. Y por última tenemos la metálica, que es la que menos vamos a utilizar, que es la que se da entre dos metales, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros para saber qué tipo de unión es la que tenemos es buscar en la tabla periódica si esos elementos corresponden a los no metales o a los metales, ¿sí? Esa es una de las formas. Ustedes ya conocen en la tabla periódica la ubicación de los elementos y bueno, y ahí tenemos que interpretar un poco esa tabla y ver esos elementos cómo son. Esa es una de las maneras. La otra manera es trabajar con la electronegatividad, ¿sí? Detrás de la tabla periódica tenemos la tabla de electronegatividades donde cada elemento tiene su electronegatividad y eso no va a variar nunca, ¿sí? Entonces, a través de una cuenta matemática, que es una simple resta, nos va a dar un resultado, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Tenemos dos elementos. Uno es el nitrógeno y el otro es el hidrógeno. Lo que tenemos que hacer es buscar la electronegatividad del nitrógeno y la del hidrógeno y hacer una resta. Siempre se ubica primero el mayor y luego el menor, ¿sí? Es decir, que siempre nos va a dar un número positivo. Ese resultado, si es menor a 2, digamos, si es igual, mejor dicho, si es igual o mayor a 2, nos está indicando que el tipo de unión es una unión iónica, ¿sí? Ahora, si ese resultado es menor a 2, nos está indicando que la unión es covalente. En algunos tutoriales a lo mejor hablaron de 1,7. Nosotros para redondear un poco lo vamos a hacer con el 2, ¿sí? Entonces, si el resultado de esa resta es igual o mayor a 2, ya sabemos que es una unión iónica. Y si es menor, sabemos que es una unión covalente. Entonces no hay manera de equivocarse en buscar en la tabla periódica, ¿sí? Eso por un lado. Una vez que sepamos bien qué tipo de unión tenemos, chicos, ahí vamos a saber cómo graficarlo con esto de las estructuras de Lewis, ¿sí? Ustedes vieron en los tutoriales que en las estructuras de Lewis, como les explicaron muy bien, siempre vamos a trabajar con el electrón de valencia, ¿sí? Que es también lo que figura en la tabla periódica. Ese electrón de valencia es generalmente lo que tienen los elementos, es decir, la cantidad de electrones que tienen los elementos en su última órbita, ¿sí? Y siempre, a través de la teoría del octeto, que también lo vieron en la teoría, siempre tenemos que tratar de llegar a tener 8 electrones en la última órbita. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tenemos una unión iónica, ¿sí? Cuando la unión es iónica, siempre uno de los elementos es el que va a ceder electrones, ¿sí? Y por lo tanto, si cedemos electrones, es decir, que cedemos carga negativa, ese elemento se va a quedar con mayor carga positiva y se va a llamar catión, ¿sí? El elemento que tiene, que digamos que recibe los electrones, ¿sí? Ese elemento va a quedar con más carga negativa y por lo tanto se va a llamar anión. Y es una unión iónica justamente, ¿sí? Porque no comparten electrones, sino que uno cede electrones y el otro es el que recibe los electrones, ¿sí? Habitualmente el elemento que recibe electrones es el elemento que tiene, digamos, más proximidad a formar 8 en su última órbita.
y aquel que lo cede es el que le faltan, digamos, unos cuantos electrones para poder llegar a formar 8, ¿sí? Entonces, en ese tipo de unión no se comparten electrones, sino que uno da y el otro recibe, ¿está? En cambio, en la unión covalente, como los elementos que están en esa unión son muy similares, generalmente se comparten los electrones, ¿sí? Puede que alguno intervenga en la unión solo prestando y no recibiendo, pero en la mayoría de los casos se comparten los electrones. Eso también es otra característica que ustedes tienen que tenerlo muy presente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para representar esa estructura de Lewis que yo estuve viendo en los trabajos que ustedes me mandaron y que están muy bien, pero por ahí es un poco complejo? Entonces lo vamos a hacer un poquito más simple para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos dos elementos, uno es el calcio, ¿sí? Y el otro es el cloro, ¿sí? Entonces en este tenemos el azufre y el oxígeno, y en este tenemos el nitrógeno y el hidrógeno, ¿sí? Bien, entonces tenemos que fijarnos primero en la tabla periódica, que yo ahora la voy a ir a buscar porque no la tengo acá en este momento. Vamos a fijarnos en la tabla periódica para ver bien paso por paso cómo tenemos que hacerlo, ¿sí?